Buen día chicos, estamos en la semana 6 de nuestro módulo virtual de PTC y Cafepade Megatech La Unión. El tema de la semana es Incoterms 2020. Recordemos, ¿qué son los Incoterms 2020? Bueno, son los términos de comercio internacional, términos para la compra-venta internacional. Es decir, existe un exportador y un importador que de forma voluntaria toman a bien concretizar su compra-venta internacional por medio de un Incoterm. ¿Qué es lo que logran al establecer un Incoterm? Bueno, 4 cosas. Lugar convenido. Se dice de forma clara hasta qué lugar el exportador entregará la mercancía al importador. Transferencia de riesgo. Si le ocurre un percance al producto, dependiendo en qué lugar ocurra, deberá responder el exportador o el importador. Costos. Define de forma clara qué costos debe asumir el exportador desde origen a destino y cuál es el importador. Documentación. Dirá quién realizará la documentación de exportación en origen y la documentación de importación en destino. Los Incoterms los podemos utilizar en todos los modos de transporte, aéreo, marítimo o terrestre, pero hay que tener cuidado con algo. Hay Incoterms polivalentes, por lo tanto su uso es para todos los modos de transporte. Por ejemplo, están el Export, FCA, CPT, SIP, DAP, DUP y DDP. Y el FAS, FOB, CFR y CIF son Incoterms exclusivos marítimos. Veamos de qué otra manera podemos clasificar los Incoterms. Por ejemplo, lo podemos clasificar según quién paga el flete principal. En el caso del Export, FCA, FAS y FOB, el flete principal lo paga el importador. Y para los Incoterms CPT, CFR, CIP, CIF, DAP, DPU y DDP, el flete principal lo paga el exportador. La última manera, chicos, de cómo clasificar los Incoterms que vamos a ver en este video es según en qué lugar se hace la transferencia de riesgo. En el caso del Export, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIF, la transferencia de riesgo sucede en el país de origen o de exportación. Y para los Incoterms DAP, DUP y DDP, la transferencia de riesgo sucede en el país de importación. Una última aclaración. Para los Incoterms de la familia C, CPT, CFR, CIP y CIF, la transferencia de riesgo es en origen, pero ellos pagan el flete principal. Jamás olviden eso. Y el flete principal es hasta el país de destino. Bueno, chicos, desde los Incoterms 2010, igualmente en estos Incoterms 2020, se trata de hacer un cambio en la forma de cómo trabajan los exportadores e importadores, pero ha sido un poco complicado. Les voy a comentar de qué se trata este cambio. Bueno, resulta que si usted está transportando carga marítima pero contenerizada, puede pensar, bueno, voy a utilizar un FAS, un FOB, un CFR, un CIF, pero estaría equivocado. Desde los Incoterms 2010 se dice que lo correcto es usar un FCA, CPT o CIF y dejar el FAS, FOB, CFR o CIF para carga marítima exclusivamente a granel. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se trabajan los Incoterms. Estaremos viendo en este video únicamente el Incoterm FCA, que sería el equivalente de un FAS o FOB para carga marítima a granel. El FCA, chicos, es bien flexible. El lugar convenido de entrega puede ser la fábrica del exportador o una terminal marítima, aérea o terrestre del país de origen. Todo lo que ven ustedes en esta imagen es lo que debe pasar el producto desde el vendedor hasta el comprador o desde el exportador hasta el importador. En todos los Incoterms se va a dar esto. Siempre va a existir un vendedor, siempre va a existir un transporte interior en el país de origen, un transporte que llevará hasta una terminal aérea, marítima o a una aduana terrestre. Pasaremos por aduana y posteriormente vamos al flete principal. El flete principal puede ser terrestre, aéreo, marítimo y no es más que el transporte que conectará el país de origen con el país de destino. A eso le conocemos como flete principal. Bueno, una vez el modo de transporte utilizado llega hasta el país de destino, ¿qué sucede en el país de destino? Llegamos a una terminal, pasaremos la documentación de importación en aduana, un transporte interior y finalmente hasta la fábrica o almacén del importador. Bueno, para nosotros
estudiaremos cómo se comporta el Incoterm FCA en este caso en específico. Recordemos que son 4 cosas que regulan los Incoterms: lugar convenido, transferencia de riesgo, la parte de los costos y la documentación en aduana. Para el FCA, ¿cómo se comporta? El FCA significa Free Carrier o francotransportista lugar convenido. Y este Incoterm, la mayor parte de responsabilidades, costos, queda para el importador. El exportador hace muy poco. Bien, el exportador tiene la opción de negociar con el importador tanto la entrega en su fábrica como en una terminal del país de origen, una terminal marítima, aérea o una aduana terrestre en el país de origen. Por lo tanto, el lugar convenido máximamente puede llegar hasta el transporte interior. Y por cierto, el exportador no debe descargar el producto. Lo siguiente, los costos. El exportador tiene obligación de pagar únicamente hasta el transporte interior en el país de origen. Transferencia de riesgo. Para este Incoterm, la transferencia de riesgo se da exactamente al momento de que los costos han sido cubiertos hasta el transporte interior. Y la documentación, en el caso de este Incoterm, la documentación de exportación es responsabilidad del exportador. Por lo tanto, ¿qué pasa con todo lo que falta? Con la terminal, con los gastos de aduana, con la parte de terminal en destino, con la parte del flete principal, la aduana de destino. Todo lo que están viendo hasta llegar hasta el importador es responsabilidad del importador. Bueno chicos, esto ha sido nuestro pequeño ejemplo. Espero se haya podido comprender y todos estaremos trabajando un Incoterm que se les ha asignado. Trataremos de hacerlo lo mejor que se puede. Muchas gracias y tengan un feliz día. Cuídense chicos.